Entonces, bueno, comienzo yo. Lo que quería tratar, más allá bueno, como todos sabemos, desde hace ya unas décadas hubo una reintroducción masiva de la mujer al mercado laboral, después de muchos años en que había estado un poco apartada de estas labores reconocidas económicamente y reconocidas por los diferentes estados-nación. Pero más allá de eso y del impacto que esta reintroducción en el mercado ha tenido en la gestión de los cuidados no reconocidos, a mí me gustaría poner el acento, hablar un poco, reflexionar sobre otras cosas que tienen quizá un sesgo un poco más emocional. Entonces, bueno, no pretendo abordar el fenómeno de la reintroducción de la mujer y los efectos sociales o sociológicos que pueda tener, sino que más bien me gustaría reflexionar sobre el carácter tan marcadamente edípico con el que la profesión en general, para hombres, mujeres, para otras sexualidades no normativas, ha logrado, el carácter edípico que ha logrado tener y con el que ha logrado internalizarse y convertirse en fuente de identidad y de subjetividad, y además de una subjetividad cada vez más aspiracional. De forma que además estás bueno, afectando pues, el sistema de autovaloración, ya no solo de los hombres, sino también de mujeres y, como decía, de otras sexualidades. Para comprender esto que voy a proponer a nivel emocional, me gustaría que retengamos la idea de que Edipo es un escenario, por decirlo de alguna manera, en el que se inflama la desigualdad social, la heterosexualidad justamente entendida como la asimetría entre los roles que se ponen en juego en esa escena, y también el adulto niño, es decir, en el Edipo, tanto por generación como por sexualidad, se pone muy en primera plana la desigualdad social y también la rivalidad. Entonces, me gustaría que tengamos retenida esta idea en relación al trabajo, a la profesión, a cómo nos sentimos ahí, y que retengamos también la idea de que no solo existe una vuelta de la mujer al empleo, siempre quiero decir al empleo reconocido, sino también una feminización, como se dijo en otras ponencias, general de las exigencias y de las condiciones por las capacidades que tendencialmente al menos son exigidas al operario medio del mundo actual, sea hombre o mujer. Ya digo que es un mundo que ya no es el de la industrialización taylorista, no es el mundo fordista, sino que, como sabemos, ya es un mundo industrial pues más terciarizado, deslocalizado, y también muy importante, en el que vemos en los procesos productivos y de trabajo una destemporalización del proceso productivo. Luego voy a hacer un poco hincapié en esta idea para que entendamos, bueno, qué es lo que quiero decir con ello, ¿no? Bueno, todo esto implica transformaciones importantes que, en cierto sentido, ponen en contacto el modo de vida de la mayor parte de las personas con rasgos que tradicionalmente caracterizaron el estar en el mundo propio de las mujeres. Esta feminización inaugura una transformación epocal, a mi modo de ver, que difumina las fronteras público-privado, que difumina las fronteras producción-reproducción, o que, mejor dicho, mejor que decir que difumina, las pone en evidencia, ¿no? Las pone en evidencia como inválidas para definir y para analizar la realidad, ¿no? Con estos dualismos. Entonces, la feminización de la producción y de las relaciones productivas inaugura de lleno, para mí, la posmodernidad. Para mí, si hay un elemento por el que podríamos diferenciar y por el que podemos notar cómo vivimos en una época diferente que la de hace 100 años, pero también que la de hace 60 años, probablemente, es justamente esto, la feminización del trabajo, no solo a nivel de condiciones o de precarización de las condiciones, sino también a nivel de las exigencias del trabajo, que ha devenido cada vez más afectivo, incluso en todos los estratos, también en lo industrial, también en lo agrícola, es decir, en todos los ramos de la economía. Es justamente esta feminización lo que nos da muestra de la entrada en esta nueva época que ya venimos arrastrando un tiempo, que es la posmodernidad. Diría que el mercado actual fabrica afectos, y no ya como publicidad, como podíamos ver en algunas series como Mad Men, sino como pura mercancía, y necesita
por ello, pues personal capaz de fabricarlos. Incluso la fábrica más clásica ha devenido servicial, se difumina también la dicotomía entre trabajo manual e intelectual. Cuando digo se difumina, de muy nuevo, quiero decir que se muestra incapaz, ¿no?, de dar cuenta de cuáles son las características que se están exigiendo a los operarios, al menos tendencialmente a nivel mundial. El carácter fabricado, por otra parte, de las relaciones afectivas, por un lado el trabajo deviene afectivo, pero por otro lado también notamos que hay una fabrilización de las relaciones afectivas, lo podemos notar en las apps de citas, incluso más allá de las apps de citas, en todas las redes sociales, que lejos de ser algo anecdótico, es lo que en los últimos años une a muchísima gente, incluso impulsa relaciones afectivas a la distancia. Y no tenemos que olvidar que en esas redes sociales consumimos, pero sobre todo trabajamos nosotros mismos, porque somos las que le damos el carburante y el interés a esas redes sociales. También podemos ver el carácter prefabricado, o bueno, fabricado, del relax, entonces también del ocio, ¿no? Casi todo el mundo para relajarse necesita ir ya a una clase de pilates o tener ese relax monitorizado de alguna manera, e incluso del descanso sin más, pues también vemos que está muy producido, ¿no? Podemos verlo, por poner un ejemplo, en los resorts que a menudo son visitados en países coloniales por lo general, y que es como el modo que tenemos actualmente de descansar, porque un poco como que los cuerpos han olvidado o no se dan permiso para descansar pues, puramente sin hacer nada, ¿no? Y esto sería lo más parecido. Las labores tradicionalmente reconocidas, entonces, como de reproducción y de cuidados, pero también el consumo de estas apps y nuestra propia actividad en ellas, cuando ponemos fotos, cuando reproducimos o cuando damos charlas, lo que fuera, muestran ya un reverso productivo claro. Es decir, que el consumo también está confundido con la producción y que trabajamos aunque no queramos, incluso cuando creemos que estamos pues manejando nuestro ocio, ¿no? A lo largo del tejido productivo, entonces, el trabajo afectivo y de comunicación, de formación, de adaptación, y etcétera, desempeña un notabilísimo papel, lo vemos ya desde hace tiempo en esos departamentos que se dedican a la psicología de empresa, en las grandes multinacionales, pero cada vez también más en las medianas, de alguna manera, las tecnologías de recursos humanos, la horizontalización del control, por la cual, aunque sea sin querer, nos controlamos unas a otras. En definitiva, advertimos la fabricación de afectos, de estados de ánimo, de subjetividades, de identidades, imaginarios, qué sé yo, modos de vida, esperanzas, relaciones sociales e incluso cuerpos. Y no solo en los sectores de la publicidad o en la industria del espectáculo, no solo del arte tampoco, sino también en las áreas de información, lo vemos muy palpablemente, en las áreas de formación, recordemos que además esto incluye la formación de formadores, porque sobre todo este perfil también es muy demandado en este actual ideal que vivimos de la formación continua, ¿no? Que suena muy bonito, pero en realidad puede ser o es más bien un infierno en el que nunca los saberes que ya hemos automatizado o que ya hemos desarrollado, hace que nunca nos pudiéramos relajar en ellos o fluir libremente en ellos, sino que en cuanto dominamos una técnica o cualquier otro aspecto relacionado con el trabajo, tuviéramos que ya estar innovando, abandonando esa y empezando a aprender otra cosa. Y realmente, bueno, no es el mejor modo tampoco de vivir el trabajo ni la creatividad. Bueno, vemos también muy extendido en todas partes, bueno, la autoayuda, el coaching, la medicina estética, la asistencia personalizada en casi cualquier área, sea lo que sea que estemos comprando, aunque sea recambios para el coche, ¿verdad? Vemos agencias y foros de socialización, turismo guiado,
Es decir, un montón de profesiones que se están como maternalizando. El perfil demandado por el mercado al personal trabajador dentro del paradigma actual está más que nunca, si nos fijamos, determinado por la exigencia de creatividad, por el nomadismo, por la flexibilidad de horarios, por la adaptación al cambio, la versatilidad, las habilidades sociales y muy expresivamente las capacidades empáticas de las que se empezó a hablar un montón en todas partes. Y si nos damos cuenta, bueno, pues son todas ellas habilidades que las mujeres tradicionalmente tuvieron que poner en curso para tareas que, bueno, que perversamente se denominaban reproductivas. Y digo perversamente porque así, denominándolas reproductivas, se las vinculaba al tiempo de la vida y no al tiempo del trabajo, con todos los efectos que eso tiene sobre el no reconocimiento y sobre la economía que se ve sumergida, ¿no?, de estas personas. Cuando uno y otro quedan fundidos, me refiero al tiempo de la vida y el tiempo del trabajo, no digo que sea bueno ni malo en principio, pero el trabajo va a quedar salpicado de altas dosis de inconsciencia, para empezar de la inconsciencia del propio carácter productivo de la actividad que estamos realizando. Como decía, cuando estamos en Facebook a menudo no somos conscientes de estar produciendo y sin embargo lo estamos haciendo. El relato del pasado metafísico que adscribía la esfera laboral al ámbito de la conciencia, al ámbito de la productividad de un sujeto consciente que transforma su entorno natural voluntariamente, creo que ya no tiene lugar y que las funciones reproductivas, por su lado, tradicionalmente vinculadas a las fuerzas inconscientes de las mujeres, por lo general, muestran hoy un carácter tan tecnológico desde la propia reproducción humana y la crianza, tan pedagógicamente informado, tan médicamente informado, que se nos hace difícil ver cómo el mero instinto podría inspirar pues, el oportuno desarrollo, ¿no?, de estas actividades de crianza, de reproducción, de transmisión de la lengua materna, etc., ¿no? Hoy más que nunca, entonces, el sistema de trabajo necesita insuflar ese sentimiento que se venía denominando vocación, y a esto me refería en principio con la edificación de la profesión. Más allá de la obtención de un salario y de la posibilidad de reproducir la vida, es decir, de sobrevivir dignamente, los operarios deben ocupar su puesto como movidos por el más puro deseo, igual que la esposa y madre debía cuidar por amor. Y con esto de amor se me viene a la cabeza el amor al arte, ¿no? Trabajar por amor al arte, conectando un poco con esto de hacer arte por amor al arte y como que pareciera que no se pudiera pedir una compensación, ¿no? O que es como difícil pedir una compensación económica o saber en qué punto podríamos equilibrarla. El puesto de trabajo, como decía, queda como súper edipizado. Es como que nos diera la oportunidad de conquistar ese reconocimiento que el padre o ese gran otro no acabó de brindarnos nunca, ¿no? Es como que nos da también el empleo esa familia, cuando la familia natural, pues bueno, queda fallida y pretendidamente fallida también, tal como es su composición. Entonces, tenemos dos aspectos que destacar acerca del devenir mujer del trabajo, que le da nombre a esta conferencia. Por una parte, se inauguran los tiempos de la subsunción real de la vida en el capital. Es una expresión de Marx para denominar una época que vaticinaba en su momento y que yo diría, junto con algunos otros pensadores, como puede ser Toni Negri, que ya ha llegado ese momento que también supo anticipar Carlos Marx. Y esto lo vemos en que toda actividad, como decía antes, incluso las relaciones directamente biológicas o las relacionadas directamente, esta productividad relacionada directamente con las funciones biológicas o actividades relacionadas con ellas, devienen oportunidad mercantil. Eso por un lado. Por otro lado, la subjetividad ha resultado desvelarse producto del trabajo, y dado que a la vez es el puesto de trabajo real o aspirado,
uno de los dispositivos fundamentales de subjetivación en nuestros tiempos, de orgullo, ¿no? Como que pienso que tristemente ponemos gran parte de nuestra autoestima y de nuestro narcisismo, no solo en el mal sentido, sino también en el bueno, en la profesión o en esas fantasías de poder relacionadas con lo profesional o fantasías elitistas. La lucha por el puesto de trabajo entonces se ha convertido ya no solo en la lucha por la sobrevivencia, sino también en la lucha por la identidad, y así el éxito profesional pasa a formar parte del superyo de las mujeres, y esto considero que probablemente sí que es un poco nuevo, ¿no? Por otra parte, el trabajo afectivo, en tanto inversión entre las personas y entre las comunidades, queda atravesado por un chantaje emocional que recorta las posibilidades de negociación, las capacidades de negociación de los trabajadores. Y tengamos en cuenta además que el trabajo afectivo exhibe una especial dificultad a la hora de ser reducido a la lógica del intercambio. Con esto quiero decir que es complicado equiparar o igualar de algún modo el trabajo afectivo con una extensión, con una unidad de tiempo, ¿no? Si hay que medir el trabajo de tipo afectivo, que como digo está un poco diseminado ya a lo largo de toda la industria, si hay que medirlo en unidades de tiempo, en horas y en intensidad, por ejemplo, se hace bastante difícil ponerle o equilibrar, como decíamos, un precio, si es que hay que reducirlo a horas de presenciales, por ejemplo, o a horas concretas de trabajo, de presencia en un lugar de trabajo. La feminización del trabajo, digo como conclusión, así muy apresuradamente, no quiero pasarme del tiempo, trae consigo una insistente formación en capacidades socioafectivas, creativas y comunicativas, pero también se manifiesta en muchos de los fenómenos de precarización, como se ha denunciado a lo largo de este encuentro, de las condiciones del puesto de trabajo. El tiempo, además, indiferenciado propio de la mujer doméstica tiende a extenderse a todos los miembros de la sociedad, de tal modo que el tiempo de trabajo y de vida, el tiempo de ocio, nuestro tiempo personal, de cuidado, de autocuidado, quedan prácticamente hibridados y como llamados a ser calculados o igualados en una unidad de tiempo, en una moneda, etcétera, con todas las dificultades que eso trae. Lo que yo quiero, o la idea que quería más o menos dejar clara con esta exposición, es cómo la situación o las circunstancias propias, tradicionales, típicas de la mujer, en esta época o en la apertura de la posmodernidad, van a poder también explicar al hombre de hoy, porque cada vez se encuentra más feminizado en este sentido, en las capacidades que se le exigen y al mismo para el desarrollo de casi cualquier trabajo, y al mismo tiempo las mujeres quedan prendidas quizá de aquello que era el mayor lastre de los hombres, o el mayor lastre que implicaba vivir no en los márgenes, sino en el centro de lo público, que era esa competitividad un tanto insana o esa ansiedad permanente por tener que dar el tipo, por tener que tener un orgullo asociado al éxito social y muy en particular al éxito profesional, que nos daba como un nivel u otro en la escala jerárquica de relaciones y de sociabilidad. Yo espero no haberme comido tiempo, no sé si se me ha podido escuchar bien, espero que sí. Lamento un poco haber ido tan acelerada, tan rápido, pero bueno, espero que se haya podido comprender y que en todo caso después en las preguntas puedan salir o matizarse algunas cosas. Y muchas gracias a todos, tanto a las que habéis organizado el encuentro como a los espectadores que tengamos en línea.